Bienvenidos, bienvenidas a una cita siempre especial. Galicia Rolera os trae un miércoles más vuestro programa preferido, Noches de Rol en Confianza, presentado por Fian. Pues una noche más que nos reunimos aquí en Galicia Rolera, en este caso para hablar de rol. Hoy no hay entrevista, no pasa nada, seguramente que para la próxima charla alguien caerá por aquí. Así que hoy pues vamos a volver a esas charlas iniciales donde yo me dedicaba a hablar de rol sin más pretensiones que divulgar toda esta ficción. En concreto, hoy vamos a empezar a hablar de juegos ligeros, que no simples, gratuitos, para poder iniciarse en el rol. Porque, como todos sabemos, muchas veces las ansias nos pueden, y si somos nuevos en este hobby o recae la presión de ¡ay! Es que tengo que hacer yo de máster porque el resto no quieren, y te encasquetan ahí un juego. Igual, aunque sea un juego de mecánica sencilla, puede ser un manual gordo y que por falta de ejemplos o por no haber tenido partidas de antemano, aunque fuera como jugador, pues se te puede hacer un poco bola. Así que hablaré, pues eso, de juegos pequeñitos, de 15 páginas, 20 como mucho. Bueno, alguno hay de 30 y algo, pero no os asustéis que no va a ser mucho más difícil y que van a servir para cubrir prácticamente casi todos los géneros o mismo son sistemas genéricos. Así que voy a hablar un poquito de cada uno, voy a intentar resumir un poquito sus mecánicas y más adelante os voy a ir poniendo los enlaces en canal de charlas por si queréis descargar estos juegos o lo que sea, pues así podáis leerlos después con calma y demás. Y bueno, sin más preámbulos vamos a empezar con el primer sistema. Dado que van a ser juegos muy pequeñitos, charla va a ir como un tiro. Y para empezar bueno, para agasajar a alguien aquí muy especial y alegre, Jess, esto te lo dedico a ti. Vamos a empezar a hablar del sistema cero, que tanto le gusta. Y que cuando alguien dice juego simple, lo primero que dice Jess, el sistema cero, porque es chulo y es fácil. Bueno, pues el sistema cero es un sistema desarrollado por el señor Cero Doble. No conozco su auténtico nombre, así que así queda. Y podéis encontrar en Códice, que es una web de un grupo creativo, pues algún módulo autojugable. Esto quiere decir que simplemente es una aventura pequeñita, normalmente en un díptico o tríptico o de unas pocas páginas, con un sistema que ya viene ahí, que son unos cuantos párrafos nada más. En el sistema cero, básicamente se tiran 2 dados de 10, se suma el resultado y normalmente hay que igualar o superar una dificultad. La dificultad normal es 10, dificultad media 15 e imposible 20. El caso es que si tienes rasgos que puedan dar ventaja a equipo o situaciones provechosas, puedes añadir más dados de 10 a la tirada. ¿Qué pasa? Que solo te quedas con 2 de ellos al final. Básicamente, la creación del personaje es simplemente decidir unos cuantos rasgos y poco más, que los inventas tú. Las cosas en las que es bueno o algo que veas que merece la pena reflejarse de su vida. Y es que no tiene más, es que ya acabé de explicar básicamente el sistema. Si me falta algo, como yo no lo he jugado tanto, si quieres, Jess, puedes aportar alguna nota, pero básicamente eso es cero. Y bueno, os voy a dejar la web de Códice para que busquéis ahí. Como son varios los módulos que lo tienen, normalmente viene señalado en la descripción del módulo. No hay un documento que tenga las propias reglas de sistema cero recogidas, porque como es tan corto, va en el propio módulo.
Entonces, bueno, os dejo aquí en el canal de la charla, pues la página del grupo Códice, donde podréis encontrar algunos. Y bueno, como veis, pues eso, gratuito, sistema sencillo, para la gente que le guste ver detalladas las armas, las habilidades, se les va a quedar muy escaso, pero bueno, para matar el rato, para coger un aquí te pillo y aquí te mato cuando uno no se puede aguantar las ganas de rolear, es una buena opción, desde luego. Bien, siguiente juego. En este caso, La pandilla de la mazmorra, de Jason Morningstar. La pandilla de la mazmorra es un juego que descubrí, no sé si hará 10 años o más, en inglés. Es un juego de, vamos a ver, 8 páginas, que básicamente es un juego para introducir a niños, a gente, según el manual pone, os lo cito y lo digo. La pandilla de la mazmorra es un juego de rol diseñado expresamente para jóvenes jugadores de corta capacidad de atención que demandan acción y diversión. Solo hay 3 características: guerrero, mago y ladrón. Repartes 3 dados entre ellos: dado de 4, dado de 6 y dado de 8, si no me equivoco. No, dado de 12. Y ya está, ya tienes creado el personaje. O sea, puedes escoger 2 objetos, habilidades X, a dado de 10 y a de 6, a mayores. Hechizo de el culo inquieto, dado de 10. Te lo inventas tú, el nombre del hechizo o el objeto. Y básicamente utilizas la característica de guerrero cuando quieres pelear, la de ladrón cuando quieres acechar o desterrajar, y la de mago para lanzar hechizos. No tiene más. Puedes conseguir equipo adicional que tendrá un dado asignado o un bono de más algo a una de las tiradas. Y bueno, básicamente la dificultad, hay 3 rangos de dificultad en el juego, que básicamente sirven para calibrar los encuentros y todo. Que básicamente es 2, 4 y 6. Los dados, por ejemplo, o sea, los enemigos se representan con un tipo de dado y con una dificultad. En plan, quiero darle a ese goblin, vale, tira. Dificultad 2 ya te vale para dar al goblin. Y tiras por tu característica de guerrero. Y ya está. Ya he terminado de explicar otro juego más. En 8 páginas, caballeros y señoras. Este juego lo traduje yo y lo maqueté yo. Y está subido, bueno, se subió en su época en el grupo creativo Arcano 13, del que formé parte. Actualmente, como Arcano 13 ya no está en activo, aunque sí guarda, hay un grupo de Facebook donde se encuentran muchas cosas, lo tenéis en Sinergia de Rol, que es una página que acumula un montón de material gratuito donde vais a encontrar muchos de estos juegos. Os voy a dejar ahí el enlace. Y vamos a proseguir. Que por cierto, en su época la gente aplaudió mi maquetación y mi traducción. Lo siento, Menta, por ese intrusismo laboral, pero te juro que me esforcé al máximo. Google Traductor me ayudó mucho y luego un poco de darle vueltas a la cabeza. Y seguimos con el siguiente manual. Ahora llega un grande de España, como quien dice, Vieja Escuela. ¿Qué es Vieja Escuela? Pues Vieja Escuela es un pequeño manual. En su primera etapa no eran más que 5 o 6 páginas. El manual actual tiene 18. Que básicamente nació en el fanzine Vieja Escuela. Un fanzine simplemente con pretensión de volver a aquellos folletos de páginas grapadas con una cartulina color como portada y con material hecho por gente, por cualquier persona que quisiera aportar, pues para aventuras de estilo vieja escuela, pues mazmorras, objetos mágicos, personajes pregenerados, reglas, tablas y tablas de cosas aleatorias para hacer, etcétera, etcétera.
El caso es que para el segundo número del fanzine de vieja escuela, pues decidieron hacer un juego de rol que fuera apto para jugar rápidamente a rol y dirigir, bueno, que fuera fácil de dirigir y demás. El juego solo tenía 3 páginas porque era el espacio que le dieron en el fanzine. Triunfó tanto, la gente se volvió tan loca que decidieron ampliarlo con 2 páginas más en el número 3. Lo que pasa es que el fanzine de vieja escuela después no siguió ahí, se quedó. Era un fanzine trimestral en el que tuve el placer de publicar en el segundo número unas tablas aleatorias para hacer tu propia taberna, con eventos y qué tipos de comida se sirven, qué tipo de parroquianos hay, cosas así. El caso es que Vieja Escuela es un juego que bebe de D&D quinta edición, tiene las características clásicas de Dragones y Mazmorras, fuerza, destreza, constitución, sabiduría, inteligencia, carisma, pero la manera de crear el personaje se hace un poco a la vieja usanza. Tirabas 3 dados de 6 nada más en vez de los 4 de 6 del que luego descartabas, y en este caso se hacen 7 tiradas por características, se descarta la una y el resto se reparten como quieres. Solo hay 3 clases en su inicio: guerrero, bribón y mago, que luego en la expansión añadieron un poquito más, pero realmente es fácil crearte tus propias clases. Tienes las razas que te dan algún talento y bueno, la manera de hacer una tirada es tirando el dado de 20, sumas el bono de tu habilidad, que solo tienes 7 habilidades, que cada nivel puedes repartir un número determinado de puntos entre ellas y ya está. Si igualas o superas la dificultad, tienes éxito. Tienes lo que se llaman trasfondos, que es una frase que describe el pasado de tu personaje y si la acción que haces tiene que ver con tu trasfondo, o bien puedes sumar +2 a la tirada, o si tiene que ver muy mucho, puedes tirar con ventaja. ¿Eso qué quiere decir? Pues tirar 2 dados de 20 y te quedas con el mejor. La magia, al contrario que en Dragones y Mazmorras, tiene el tema especial de que no hay una lista de hechizos. Tú tienes unos puntos de poder que gastas y lanzas el hechizo que te inventes. Es decir, si yo quiero lanzar un conjuro, cara imperturbable de Lizandrez, por ejemplo. El máster me dice una dificultad. Yo le digo, me gustaría que asustara a los enemigos que hay a mi alrededor y tal. Pues el máster me pone una dificultad, un coste en puntos de poder, yo los pago y ya está. Y el hechizo sale. A veces hay que hacer tirada, a veces no. Y los monstruos están descritos por una sola estadística, que es el nivel. El nivel indica tanto los dados de vida que tiene como el bono de ataque o de defensa que puedan tener. La defensa es como en el D&D tradicional, tienes una clase de armadura que tienes que igualar o superar para impactar a un enemigo y luego haces la tirada de daño correspondiente. No tiene más, así es vieja escuela. El caso es que después, como triunfó tanto vieja escuela, que la gente de Grapas y Mapas, que es un grupo creativo, los que llevaban el fanzine de vieja escuela, empezaron a crear otras ambientaciones, otros juegos utilizando ese sistema de base, retocándolo según necesitase la ambientación. Así surgió Vieja Estrella para jugar aventuras espaciales a los Star Wars, Vieja Escuela Pulp para jugar aventuras estilo Indiana Jones, Vieja Escuela para jugar aventuras de piratas, Vieja Escuela Peplum para jugar historias de romanos, Vieja Escuela Cyberpunk y un montón de viejas escuelas más. Cada uno, pues básicamente el sistema es el mismo para crear el personaje, solo que en algunos pues igual retocaron y quitaron alguna característica, metieron algún subsistema nuevo, pero la mecánica es la misma en todos los juegos. Así que ahora os voy a pasar la página web de Grapas y Mapas, donde podréis descargar todos estos juegos y además aventuras totalmente gratuitas. Algunos juegos como el Cyberpunk Vieja Escuela,
y algunos tal, no tienen solo 15 páginas como el original, sino que estos igual ya tienen 60 páginas, pero siguen siendo en tamaño A5. Y como la mecánica es la misma en el fondo, pues si conoces uno ya prácticamente conoces el resto. Además tienes, por ejemplo, nuestro último verano, que recrea aventuras en los años 80, aventuras de chavales imitando la película de los Goonies o Stranger Things y demás. La mecánica es la misma de vieja escuela, con un par de cambios, pero el manual, lo curioso que tiene es que está hecho para imprimirse en tamaño casete. A saber de aquí, quién de aquí conserva todavía casetes. O tiene, mira, Lisandro sonríe, eso es que tiene, y Barcin con lo viejo que es, no me esperaba otra cosa. Pero que el manual básicamente cabe en un casete. Cabe en un casete. Ojo, cuidado. Eso se lee en 5 minutos. Uy, ya también tiene maravillas 1000 entonces. Vale, y con esto ya dejamos explicado vieja escuela. Cada vez estoy cerrando más PDFs y es maravilla. Bien, ahora vamos con un sistema maravilloso que es SD6. Lo podéis encontrar en Sinergia de Rol. De hecho, está maquetado por mí también. Pues SD6 nace, bueno, es un juego de José Luis Cifuentes Josa, y nace como, bueno, también había más autores y una autora, pero que no recuerdo ahora el nombre, Silvia creo que se llamaba. El caso es que fue un juego que crearon con la intención de poder hacer partidas de rol a niños en jornadas. Y al final, tras ver que funcionaba, también bueno, vieron que era más que útil para gente veterana incluso, o para iniciar a gente sin tener que ser niños. Y es un juego muy sencillo. Al principio solo era de una página, pero el autor principal fue añadiendo unos apéndices que engordaron un poquito el libro. Entonces, a raíz de mi inquietud por dirigir 100.000 cosas con sistemas sencillos y ligeros, porque tuve una etapa muy minimalista en cuanto a manuales, pues pillé el SD6 y le añadí los apéndices y otra vez lo maqueté todo así, todo bonito y tal. Y bueno, ¿cómo funciona SD6? Pues simplemente tiene 6 características y cada una va de 1 a 5. Bueno, son fuerza, destreza, resistencia, inteligencia, percepción y carisma. Y repartes una serie de puntos entre esas características y cuando quieres hacer algo, tiras tantos dados como tengas y los 5 o más son éxitos. Con un éxito consigues ya lo que quieres hacer. Normalmente si hay alguna dificultad, pues el máster tira contra ti y normalmente hay que superar al máster para que la acción tenga éxito. Esto es SD6, en su esencia más básica. En un combate, si ganabas si igualabas o ganabas de uno al máster, pues la criatura con la que te enfrentabas quedaba herida, y si lo ganabas de 2 ya ganabas el combate automáticamente. O lo mismo también a la inversa. Era un juego preparado para que cualquier cosa que te diera ventaja en un combate, por ejemplo, enfrentar a un caballero armado con una armadura contra un campesino que va con un saco de arpillera y poco más que un palo, si el caballero tendría ventaja, pues añade dados de 6 a su reserva. Y eso era todo. ¿Qué pasó? Que después, con la llegada de Fate y todas estas cosas, decían, bueno, pero ¿y si damos algo más? Porque esto se queda muy, muy sieso. Pues entonces decidieron poner los adjetivos, que son palabras o frases que digan algo positivo sobre el personaje. Pues en plan, es un gran tirador, tiene piquito de oro, mirada imperturbable, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacen esto? Pues básicamente dan un dado de bono a la tirada y ya está. También luego metieron otra regla que era para la reserva de destino o reserva de dados, que básicamente tenías una reserva de dados que podías gastar para sumar a tus tiradas en determinados momentos. Y bueno, aquí termina la explicación de ese D6, porque no tiene más, no tiene más.
habían sacado una ambientación llamada Inferno para el SD6 con temática adulta que trataba sobre los demonios y la lujuria. En un mundo como el nuestro, donde se abre un portal, empiezan a llegar refugiados, cosa curiosa con la situación que estamos viviendo hoy en día, pero de una dimensión demoníaca. Entonces, para todos los crímenes que empieza a haber por ahí, se forma una policía mixta de personas normales y demonios. Y, bueno, la base del juego era el SD6. No sé, creo que igual se puede conseguir todavía en Sinergia de Rol. Si no lo tengo yo y si a alguien le interesa, se lo puedo pasar. ¿Qué pasó después de SD6? Pues salió XD6. Sí, el hijo de SD6. Fate impactó mucho en la comunidad rolera. Fate hizo muchos estragos. Entonces dijo uno, ¿y si metemos aspectos de Fate en SD6? ¿Qué puedo hacer con esto? Y así crearon XD6. XD6 es un... Bueno, os comento que, por ejemplo, la versión SD6 ampliada que maqueté yo son 15 páginas y XD6 son 30 páginas, pero bueno, como digo, son siempre manualitos en A5, fáciles de leer, con muchos ejemplos, etcétera, etcétera. Pues XD6 nace con esta pretensión de mezclar SD6 con los aspectos de Fate. ¿Y cómo lo hicieron? Pues básicamente tú creas un personaje con 10 frases, ni una más ni una menos, y en esas 10 frases tienes que tratar el pasado del personaje, el presente del personaje, su descripción física, su descripción mental, lo que lo motiva a seguir adelante y sus desventajas, sus defectos. Después de haber escrito esas 10 frases, cogéis los rasgos positivos de esa biografía y repartís 15 dados, creo que eran, entre ellos. Y ya está, eso es el personaje. Entonces, cuando tenéis que hacer una tirada de algo, por ejemplo, soy un bárbaro de las montañas y tienes que escalar una montaña, pues puedes utilizar o tu rasgo de bárbaro de las montañas, 3 dados, o bien tu fuerte como un oso, 2 dados, lo que tú quieras. Nuevamente, con un 5 más, como en el SD6, es un éxito. De normal, con un éxito ya llega, pero si hay una fuerte oposición, el máster tirará tantos dados como la desventaja contra ti. El que más éxitos tenga sería el que ganase la tirada. Y como dice, o como pregunta Nit, si eso es Ablaneda, correcto. El autor de Ablaneda dijo, Dios, cómo mola XD6, pues lo voy a utilizar para hacer mi juego. Y así fue el primer sistema en utilizar, bueno, el primer juego en utilizar Ablaneda como sistema. XD6, aparte del tema de crear el personaje con los rasgos, tiene también lo que llaman la reserva de destino, que son unos puntos que se pueden gastar en sumar dados a tu reserva de dados, crear un PNJ que vaya por tu trasfondo para meterlo en la escena, así si quieres, o incluso meter una mini escena, o sea, un detalle narrativo que tampoco afecte mucho a la trama y que deje el narrador. También te vale para recuperar puntos en atributos, porque en el combate, cuando tú pierdes un combate, la diferencia de éxitos por la que te ganan te restan a un rasgo. Entonces, si, por ejemplo, mi bárbaro está peleando contra unos goblins y sufre daño, igual puede decidir que pierda puntos el rasgo de bárbaro de las montañas o bien fuerte como un oso porque está debilitado físicamente o lo que sea. Eh, Cosas que te den ventaja, pues te suman dados a las tiradas. Y lo mismo, cuando hay algo de tu trasfondo que no está cubierto por tus rasgos y que crees que puede beneficiar al personaje, también te suma dados. Lo mismo, cuando hay una clara desventaja, puedes decidir fallar directamente la tirada o darle más dados de oposición al máster. Y eso es todo respecto a XD6. Es un sistema muy chulo
que lo utiliza hasta ahora Ablaneda, un juego de rol de ambientación medieval, como una España medieval, pero que se ha quedado atrapada en el tiempo y el espacio, en otro lugar donde los personajes llevan a condenados a muerte que les conmutan la pena para trabajar para el reino, haciendo cosas por ahí. Y bueno, es un sistema que he dirigido en un par de ocasiones y que he ponderado o valorado para alguno de mis juegos, de mis futuros juegos que algún día escribiré, porque me parece muy sencillo, etcétera, etcétera. Así que nada, voy cerrando el PDF y ahora vamos con otro, en este caso Horrorama, el juego de rol de nuestro querido amigo Roberto, residente en Coruña, aunque creo que era de origen vasco, y es un autor prolífico que junto con Álvaro López, también coruñés, han creado el grupo creativo La Sociedad del Dado Cornudo, donde se dedican a sacar juegos de manera gratuita, en PDF. Alguna vez han hecho tirada impresa de alguno de sus juegos y son todos muy sencillitos, de pocas páginas, etcétera, etcétera. Bueno, están por ahí diciendo que frene un poco, que si no se acaba muy rápido la charla. Yo no tengo la culpa, son juegos muy pequeñitos. Intentaré explayarme un poquito más, si eso, con algunos para que así no vaya tan rápido. Pero bueno, sí, dice Tista que si son juegos maquetados por gente de Coruña, desde luego, porque Álvaro López, aparte de autor, es ilustrador y diseñador. Así que sí. Y que tiene juegos muy chulos, que yo sé que Tato los conoce también, porque ambos hemos jugado tanto con Roberto como con... Bueno, yo con Roberto no, pero sí con Álvaro, y son gente maravillosa y maja. Bien, pero ¿qué es Horrorama? Horrorama es la respuesta a las plegarias de Yes, porque Yes siempre quiere sistemas y juegos de terror donde poder torturar y matar a gente de manera sencilla, que no tenga que acordarse de un montón de reglas ni demás. Pues en este caso, Horrorama tiene 11 páginas, y eso que estamos contando la portada y la hoja de personaje y los créditos. O sea, si le quitas eso, tiene menos. ¿Cómo se define un personaje de horror? Bueno, antes de nada, es un juego para contar historias de terror, la mayoría de temática slasher, pero que vale cualquier tipo. Es un juego, aviso, muy letal, donde incluso aconsejan tener varios personajes hechos para que cuando muera el primero, ¿no? Pues meter al segundo, porque si no, igual la partida es muy corta. ¿Cómo se crea un personaje? Tienes tres características. En plan físico, social y mental. Repartes una serie de puntos entre esas tres características, defines el arquetipo del personaje, eh, animadora rubia de instituto, sheriff del condado, investigador del oculto, lo que quieras, y ya has acabado el personaje. Tienes una serie de... también una especie de puntos de drama o de destino que, bueno, te permiten hacer algunas cosas. Empiezas con uno, pero luego pueden aumentar. Estoy viendo que se reparten 9 puntos entre las tres características y que van de 1 a 6. Pero ¿cómo se juega a Horrorama? Fácil, queridas personas. Tiramos 2 dados de 6, los sumamos y sumamos el atributo. Ya está. Si igualamos o superamos la dificultad, hemos conseguido hacer lo que nos proponíamos. La dificultad media en las tiradas es 9. O sea que, bueno, algunos podrían catalogar que puede ser un poco azaroso. Yo me incluyo entre esa gente, pero bueno, que si la tirada que haces casa con el arquetipo, entonces puedes sumar un +3 a la tirada. Así que bueno, dependiendo cuántos puntos hayas repartido en los atributos, ¿no? Si eres alguien bueno en algo físico, a ver, la mayoría de las veces vas a tener éxito. Sobre todo si el arquetipo acompaña. Y luego, bueno, pues tienes tus puntos de destino, eso, que sirven para salvarte de, bueno, añadir dados extra, lo cual, pues mira, ahí ya
se palía mucho ese pequeñito azar. Puedes reducir las heridas, encontrar objetos útiles, justificar el uso de una habilidad que no tendría tu arquetipo. Y bueno, el tema del combate es un poquito, quizás tiene más miga que la tirada básica. Básicamente es una tirada enfrentada, pero donde tienes una dificultad mínima. No es aquí, aunque es a quien más saque, aparte tienes una dificultad que hay que superar igualmente. El caso es que cada arma hace un tipo de herida. Herida seria, herida leve y demás. Según la diferencia por la que ganes al defensor, pues puedes hacer una herida leve, una herida seria. El caso es que cuanto más grave es la herida, más cerca de la muerte está el personaje. Por lo que en una hostia bien dada igual ya te mata. Igual no, pero puede pasar. Y ya he explicado Horrorama. Jess, ¿qué te ha parecido? ¿Lo ves bien? Asiente si lo ves sencillo. Yo creo que sí. Aún hizo un gesto de uy, no sé yo. Terrible, Jess, terrible. Bueno, el caso es que Horrorama tiene un módulo también publicado, maquetado y bonito. Todo esto por su autor, claro, no por mí. No vaya a ser. Que es Hotel Moonlight, que es básicamente una aventura de personajes varios que se hospedan en un motel de carretera y pasan cosas. Ojo, ¿eh? Yo lo dejo ahí por si alguien con gran interés por dirigir partidas de terror se apunta a dirigir. Yo paso de dirigir más que no me da la vida. Aparte, en el blog del propio autor, que es Frankenroll, bueno, está el juego para descargar y por otro lado tiene un montón de modulillos así de... Nada, que tiene publicados en entradas, sin maquetar ni nada, pero que son semillas largas de aventura para poder dirigir. Os voy a dejar ahí el blog de Frankenroll apuntado y también os voy a dejar el de la Sociedad del Dado Cornudo, porque ahí podéis encontrar alguna cosilla más. Aquí está. Vale. No sé si había puesto antes grapas y mapas, pero por si no... Así que lo puse, sí. Vale, perfecto. Pues aparte de Horrorama, tendríamos lo que es el germen de Horrorama, Salpoc, que también está escrito por el mismo autor, por Roberto. Salpoc nació de un cómic gallego del mismo nombre, con una ambientación posapocalíptica. Es un cómic en el que creo que colaboró Álvaro, no sé si de guionista o de ilustrador. El caso es que Roberto hizo un juego de rol utilizando ilustraciones del propio cómic, por lo que está maquetado bastante chulo, es en formato apaisado, y son solo 7 páginas. En este juego describen tanto un poquito cómo es el mundo, te dan unas notas geográficas, un poquito de las razas, alguna idea de partida, pero nada más, no tiene módulos ni nada. Y el sistema es el de Horrorama. Básicamente lo mismo, tiramos 2 de 6, sumamos el atributo, el arquetipo si procede y ya está. Está escrito en gallego, eso sí, así que lo siento por los que no hablen gallego. Es bonito, pero bueno. No sé si está en Frankenroll o en la Sociedad del Dado Cornudo. Si hay alguien interesado y no está por ahí, me lo puede pedir y se lo paso por privado. Bien, Risus. Risus, que es un juego que, como su nombre indica, es de risas porque es muy sencillito. Risus tiene la escandalosa cantidad de 6 páginas. Es un juego americano que ya tiene bastantes añitos y está hecho por S. John Ross. Es un juego muy sencillo que, en cierto modo, recuerda un poquito a X de 6. Básicamente los personajes se componen de lo que llaman clichés, que son
arquetipos, como por ejemplo aventurero enmascarado, científico loco, ideas y clichés que nos dicen un poco cómo es el personaje. Entonces, después repartes una serie de dados entre esos clichés que escoges y cuando quieres hacer algo, tiras la cantidad de dados que tiene tu cliché, bueno, escoges el cliché más apropiado, tiras esos dados de 6, sumas todo y tienes que igualar o superar una dificultad. En los combates, persecuciones o cualquier enfrentamiento entre dos bandos se resuelve con una tirada enfrentada y el que saque más gana. Cuando se pierde un conflicto, se pierden dados de cliché hasta que cuando llega 1-0 quedas derrotado. Y esos risos, no tiene más. Por aquí no tenía marcada la web donde lo había descargado. Puede que esté en Sinergia de Rol. Si no, ya indagaré a ver por dónde lo puedo descargar y os lo paso. Lo bueno de Risus, tiene una comunidad bastante grande y hay un montón de ambientaciones hechas para el juego. Ambientaciones de unas pocas páginas o ambientaciones mucho más desarrolladas. Porque recuerdo que tiene ambientaciones steampunk, de fantasía medieval, incluso tiene una de magos en la Guerra de Independencia americana, o cosas así, o sea, cosas que normalmente no son muy habituales. Está bastante bien, nunca lo he jugado, siempre estuve tentado, pero bueno, creo que de escoger igual me quedaría más con X de 6, que me gustan más las reservas de dados que no a secas el rollo este. Y con esto ya quedamos, ya hemos terminado con Risus y ahora tengo el último PDF abierto. Si os parece poco o si luego tenéis preguntas sobre todos estos que he ido hablando, podéis preguntar porque igual así me da tiempo a buscar más PDFs por ahí, por si se os hace corto todos estos sistemas que os he ido comentando. Ahora tenemos un PDF un poquito más largo. Esto igual ya puede ser cáncer para Yes o para gente que no le gusten las páginas. Pero bueno, sigue siendo un juego fácil. Que es Mini Six, el juego de rol cinemático. Mini Six es un pequeño juego de 38 páginas. Contamos que tiene portada y contraportada, hoja de personaje y algunos elementos que si se los quitas se reducen las páginas. Es un juego basado en el OpenD6. ¿Y qué es el OpenD6? Estaréis preguntando. Pues es el sistema que se originó primero con el juego de rol de los cazafantasmas en el 80 y algo, y que después ese sistema daría paso al Star Wars D6, que fue el primer juego de rol de Star Wars y uno de los muy emblemáticos que salieron en los 80 con una de las franquicias más famosas. ¿Qué tenía de especial el juego de Star Wars que luego dio lugar al genérico de OpenD6? Pues que es un sistema de reserva de dados. Se tienen varios atributos y dentro de los atributos habilidades. Cada atributo o habilidad se define con un número de dados. O sea, tienes una serie de dados a repartir que repartes entre características y habilidades y cuando tienes que hacer una tirada sumas atributo más habilidad y tiras todos esos dados de 6. Se suma todo y se tiene que igualar o superar una dificultad. Como veis, muy sencillo. Además, el Mini Six, que es básicamente una simplificación del OpenD6, es un genérico, ¿no? Así que el propio manual ya te trae varias ambientaciones de ejemplo, fantasía, futurista, investigación sobrenatural, varias cosas así, y te trae algunas reglas especiales para cada ambientación. Tiene ventajas y desventajas para personalizar un poco el personaje, que básicamente las desventajas te regalan algún dado y las ventajas te quitan dados de esos que repartes en atributos y habilidades y te dan algo especial. Los combates son sencillos, hay dos modos de hacerlos. Tienes el modo de defensas estáticas, que es como en Dragones y Mazmorras, tienes un atributo de defensa
que simplemente hay que igualar o superar para hacer daño. Y luego básicamente tirarías el daño y según por cuánta diferencia haya de su resistencia, le haces un determinado número de heridas. Cuando llegas a 0 heridas, palmas. Y luego tienes la no estática, que es que básicamente el que defiende tira también a su vez para comparar su tirada con la del atacante. Y el que más saque, pues se impone sobre el otro. Tiene también unas reglas muy simplificadas para tema de vehículos y rollos por el estilo. Lo mismo con la magia. Y eso. Y cada ambientación te trae ventajas y desventajas propias de esa ambientación. Con lo cual se pueden hacer cosas muy interesantes. Hace mucho, en Arcano 13, sacaran el Open D6, que es varios libracos más gordos, todo traducido al español en un PDF bastante chustero, sin maquetar ni nada, pero por si aún lo queréis conseguir, el Star Wars D6 de hecho está todavía para poder conseguir por ahí. Pero como aquí estamos hablando de juegos pequeños y ligeros, pues Mini Six, que es precisamente pequeño y ligero y gratuito. Debería de estar en Sinergia de Rol, por eso ya no pongo página por aquí. Así que bueno, es uno de los sistemas que recomiendo. Lo he jugado, el Open D6 digo. Mini Six creo también lo he jugado con la ambientación de Fan Hunter y fue muy gracioso de jugar. Y hasta aquí realmente los juegos que había seleccionado para comentar. Os voy a dejar ahora unos momentos para que penséis si tenéis alguna pregunta sobre alguno de los sistemas que he hablado, por si os interesa saber algo más, o si queréis podéis gritarme y decir, Fian, busca algún PDF más que tengas por el ordenador y puedo quizás esforzarme un poco en a ver si encuentro algún otro. Así que si queréis, pues Nid, si quieres comentar alguna cosilla. Es que yo creo que ya nos has dado una lista maravillosa de sistemas para poder empezar. No sabía que ibas a traer tantos. Hombre, yo me preparo las cosas a conciencia. Ya veo, ya veo. Pero ¿te quedaste con algún intríngulis sobre algún juego o sistema de los que comenté? ¿Alguna duda? ¿O crees que podría haber algún género que te gustaría saber si hay algún juego o sistema así sencillito? A ver, ya sabes que yo soy fan del género noir, pero si hay que adaptarlo a uno de los genéricos que has nombrado, se puede adaptar. No sé si conoces alguno así gratuito que pueda facilitar un máster que se quieran adentrar en ese tipo de aventuras más En el blog decadentes de investigación. Claro, tenía que nombrar algo noir porque es tu género favorito, así que pues se da la casualidad de que para XD6 en el blog del autor alguna vez se comentó de cómo representar diferentes factores de juegos específicos como la cordura, si fuera la llamada de Tulu, la bestia en vampiro, el lado oscuro para Star Wars y rollos por el estilo. Y el autor propuso una serie de mecánicas que alguna de hechos podría, yo creo, utilizarse para representar algo noir, porque por ejemplo la que ideó del lado oscuro realmente era un rollo que te daba más dados si ibas sucumbiendo a la tentación de hacer cosas malas y rollos por el estilo. En el fondo es básicamente la moral del género noir, ¿no? De vez en cuando, hasta cuánto estás dispuesto a sobrepasar una línea, ¿no? Para conseguir lo que quieres. Pero como es un juego totalmente narrativo, tú ya has jugado a Blaneda, pues es que realmente no tiene mayor cosa especial. Si quieres mecanizar cosas propias del Noir, pues bueno, ahí tendrías que modificar tú, pero si realmente no te hace falta eso, pues lo dicho, sería muy fácil utilizar XD6 o cualquier otro. Igual Mini Six podrías meter ventajas y desventajas propias del género Noir, porque además siempre puedes tirar del Open D6, que tienes un montón de cosas para que puedes ahí añadir a Mini Six. Maravilloso, ¿no? Lo llego a saber antes y a lo mejor no me compro algún manual. Pues oye, fíjate que yo estaba pensando en hacer un juego
de horror sobrenatural, porque cansado un poco de los mitos de Tulu, o cuando pienso en dirigir igual algo con vampiros y tal, pero no quiero que sea Mundo de Tinieblas o Dresden Files y demás, pues estaba pensando en hacer un juego de rol ligerito y me estaba planteando si igual utilizar el XD6 porque realmente al no tener mucha dificultad, pues se puede utilizar para todo. Quizás para los más ludistas que quieren ahí diferenciar todos los tipos de armas y poderes y cosas, no sería su juego, pero creo que es un juego que para contar historias de terror o historias a secas de investigación puede valer perfectamente. Pues ya sabes, Fía, no te lo plantees, hazlo. Hazlo. En ello estoy, en ello estoy. De hecho decía, tendré que preguntar a Jess ahí para testear aventuras de terror porque sé que le gusta. ¿Ves? Y respondiendo a Zupe, que me hizo una preguntilla por ahí sobre el Star Wars D6 y el Open D6, ¿hay mucha diferencia? Hay muy poca diferencia, más bien. El Star Wars D6 dio lugar al Open D6 como sistema genérico, del que sacaron varios libros de ambientación, genérico de aventura, de ciencia ficción, de terror, cada uno con sus propias ventajas y desventajas, poderes exclusivos y tal, pero la mecánica en todos es la misma. Tienes atributos, habilidades dentro, repartes puntos en atributos y habilidades y luego cuando tienes que tirar, lo dicho, sumas atributo y habilidad, tiras tantos dados de 6 y sumas todo y si igualas o superas la dificultad, pues ya está. El caso es que el Open D6 metió puntos de acción o puntos de poder o de héroe, no me acuerdo, para poder hacer más cosas que el Mini Six también tiene, y también lo que llaman casualmente el dado salvaje, como el Savage Wars, que era básicamente un dado de diferente color en la reserva, que según lo que sacases, pues podía provocar efectos. Lo dicho, tienes Star Wars está gratuito, hay un blog que se llama Star Wars D6, no sé si tenía algo más abreviado, pero es un blog español donde tiene todos los libros que salieron de Star Wars D6 en PDF, incluso los que han ido modificando y retocando los fans, metiendo todas las cosas de las películas. En el sistema de Star Wars D6 tienes más características que las que normalmente se utilizan en Open D6, pero la mecánica básica es la misma. Eso sí, el Open D6, pues como son libros varios, ¿no? Pues son más amplios, no es como el Mini Six, que eso en pocas páginas te da lo que es el esqueleto del Open D6 simplificado para que tú te montes ambientaciones las que quieras. Y bueno, no sé si alguien más tiene así alguna duda sobre los sistemas o le gustaría saber algo más. Lisandrez, cuéntame. El que me comentaste hace la semana pasada, el eSystem. El eSystem. Bueno, ese no lo metí aquí, aunque realmente es gratuito, porque creo que requiere un poquito más de trabajo a la hora de llevarlo. Pero bueno, lo voy a abrir ahora el PDF. Ya son un total de 24 páginas contando con portada, contraportada y alguna cosita más. La verdad es que sí puedo nombrarlo, porque ya lo he leído, así que... eSystem está diseñado por Valhalla Ediciones, una editorial española, y deriva de Inserso to the Limit, un juego de rol de llevar ancianitos que se van por ahí de aventuras, con el que Zupe yo sé que está más que entrenada ya, que es un sistema sencillito. Pues básicamente eSystem tienes un montón de... tienes atributos clásicos en plan fuerza, inteligencia, no son esos mismos nombres, ¿no? Pero para que nos entendamos, ¿no? Tienen agilidad, plomo, bueno, alguna cosita más, ¿no? El caso es que tienes unas puntuaciones fijas que repartes entre esas características, 0, +1, +2, +4, +6,
Mira, los atributos son carisma, destreza, fuerza, inteligencia y percepción. Y luego tienes habilidades. Todas las habilidades empiezan con un punto y pueden llegar a tener hasta 3. Entonces, cuando tienes que hacer una tirada, normalmente, pues tiras los dados que tengas en la habilidad, lo sumas todo y le sumas el bono del atributo. Si igualas o superas la dificultad, tienes éxito. Está diciendo Zupe que la lió pardísima. Ya me explicó Lizander cómo usaste el sistema y sí, no fue un poco rocambolesco, pero cualquiera comete errores y más cuando son las primeras veces que dirige con un sistema que no conoce. El caso es que Insisten te lo venden como un sistema genérico. No te trae hechizos ni cosas así. Está hecho para utilizar con los módulos o aventuras o campañas que va a ir sacando la editorial y que ya cada módulo o campaña va a traer sus propias reglas de ambientación que complementarán lo que es este esqueleto básico de reglas. El System aparte, pues tiene luego una serie de puntos que se llaman proezas que sirven para hacer cosas chachis como repetir dados, sumar dados a las tiradas, meter detalles, ignorar un poco el daño, etcétera, etcétera. Tiene tanto salud mental como salud física para si se quiere dirigir una partida de terror o similar. Y no tiene ventajas ni desventajas ni cosas así con las que personalizar a los personajes. Sí te dicen que en las campañas que están sacando traerán algunas cosas, algunos rasgos que podrán tener los personajes pregenerados que ofrecen. Aparte de eso, tiene un sistema de combate bastante elaborado, donde te diferencia un poquito las armas, tienes que hacer varias tiradas para ver si impactas, causas daño, etcétera, etcétera. Y bueno, en este momento, aunque ya me lo leí 2 veces, no recuerdo mucho más. Por eso digo que es un juego que requiere un poquito de más atención que los otros que he comentado. De magia te explica cómo funciona, que básicamente es con una tirada y gastando puntos de poder, pero no te trae una lista. ¿Qué tipo de dado se tira en el System? Pregunta Nit. Pues se tiran dados de 6. O sea, es un sistema sencillo, solo vas a tirar 3 dados de normal, como mucho añadirás otro por alguna ventaja o algún punto de proeza gastado. Y otra de las claves del eSystem es lo que llaman los puntos de... Espera que voy a abrir las fichas. Así, los defectos, que tienes un defecto grave y un defecto leve. Normalmente eso te lo inventas tú, por ejemplo, defecto grave, pues es un obsesivo compulsivo del orden, no sé qué. Que básicamente habrá situaciones en las que se den esos defectos y según si es grave o es leve, te darán puntos de proeza o algún otro beneficio a cambio de sufrir eh, alguna penalización en las tiradas, etcétera, etcétera. Y déjame ver, a mirar. Tiene bastantes habilidades, son 3 columnas de 8 habilidades. Cada una está asociada aparte a un atributo. Y bueno, se supone que cuando la tirada que haces tiene que ver con tu profesión, sumas un +3. Entonces, bueno, creo que no tiene tanto azar como otros. Igual me equivoco, no lo sé, no lo he probado. Eh, Tiene también, bueno, lo que comenté de salud y estabilidad, pues tiene unas barritas de puntos que vas marcando y a medida que vas perdiendo puntos vas sufriendo penalizaciones quitando dados en tu reserva. Y poco más, los PNJs no tiran en este sistema. Eso puede escamar a unos y a otros. Directamente, solo en combate se tira contra un PNJ. O sea, el PNJ tira, digo. Normalmente los PNJs tienen una serie de características
que ya van a ser las dificultades para cuando los personajes quieran intentar algo contra ellos. Entonces, únicamente, pues eso, en el combate sí tirarán, pero si no, no. Si quieres convencer a un PNJ de algo, el máster no va a tirar contra ti, te va a decir la dificultad de una de sus características, que será pues probablemente perspicacia o aplomo o agilidad, que son las 3 características que te ponen como dificultades para cosas. Ahora Nit está haciendo una pregunta peliaguda, si creo que el máster es mejor que tire o no tire dados. Yo no te sabría decir. Quizás la gente que ahora empieza a jugar mucho a juegos indies donde es habitual que no se tire, bueno, que el máster no tire, como por ejemplo PBTA, puede haber algunos bueno, que les dé igual o incluso que no les interese tirar, pero creo que un máster que empieza, yo creo que también se quiere no solo narrar le hará disfrutar, sino que creo que la gente disfruta tirando dados. Es una de las cosas más características de jugar a rol, en parte. Entonces, si el máster que empieza ve a sus colegas tirando dados todo el rato y él únicamente se dedica a describir, pues puede causarle, igual no aburrimiento, pero como que no forma tan parte de la mesa como el resto. O esa es una impresión que tengo yo. Que, bueno, también yo aparte de compartir otros hobbies que también se tiran dados, pues bueno, es normal que me guste. Que si quieres ni comentar lo que estás escribiendo, digo. Sí, no, es que yo siempre he tenido esa duda de dirigir pues sistemas más clásicos a empezar a dirigir el PBTA, que es como que siempre he tenido esas dos cosas, que por un lado a mí me facilita el hecho de centrarme en la narración y no estar pendiente de qué atributos tiene el enemigo, qué tengo que tirar, qué no tengo que tirar, y estoy siempre más pendiente de lo que hace el jugador y reaccionar a ello, que no de lo que tengo que hacer propiamente yo. Pero luego sí que es cierto que me da la sensación de que recae un poco más el peso sobre mí de decidir en ciertos aspectos, si no tiro nada para que la suerte afecte, que es eso, que me cargo un poco más la responsabilidad de algunas consecuencias. Es cierto que en el PBTA pues ahora se tira y ya el propio sistema te dice lo que pasa con esa tirada, es decir, no me lo invento yo tanto, sino que ya tienes unas pautas para seguir, pero siempre son las dos opciones que me rondan la cabeza de tirar dados sí, tirar dados no, para facilitar la labor del máster. A ver, entiendo lo que dices. Yo mismo, con algunos sistemas en los que, por ejemplo, no estoy tan acostumbrado a jugar, es verdad que igual cuando llega un combate o alguna cosa donde va a haber más tiradas de lo habitual, pues me puedo volver un poco loco mirando estadísticas y rollos por el estilo. Entonces, yo creo que es que eso realmente es gusto de cada uno, porque habrá másters que no que les guste tirar dados y que, claro, si les privas de eso, pues igual no se divierten tanto. Y sin embargo, habrá otros que solo quieren narrar o contar una historia y ya está, y les importe un bledo tirar dados, pero entonces es un poco, cada uno tiene sus opiniones y sus gustos. Ahí ya va un poco en lo que quiera cada uno. Y bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda de estos sistemas. Bueno, Lisandre, y System. Te había pasado el PDF, creo. No sé si tú no lo miraste aún. Bueno. No, no me lo Y- pasaste. no te lo pasé. Vaya, Y yo lo hombre. busqué y no lo encontré porque Pues está en la no propia web de Valhalla Ediciones para descargar. pone Os lo ahí voy a poner ahora el el link link. como el resto, claro. Por supuesto, por supuesto. ¿En dónde tengo yo la cabeza? Maldita sea. Bueno, pues si System, tenéis el reglamento básico para descargar de manera gratuita las fichas de personaje editables y además tenéis una aventura de terror llamada Última Función, también gratuita para descargar. Os voy a poner el enlace. Así que bueno, los que busquen un reglamento un poco más desarrollado, un poquito más de enjundia que los otros
de los que he hablado, aparte de Mini Six, que ese también es un poco más desarrollado, y System puede ser perfectamente un buen sistema de juego. Actualmente tiene tres campañas y luego 2 módulos para jugar. Esos son de pago, los hay en versión física, que salieron hace un tiempo en Berkami. Por un lado, bueno, de hecho voy a mirarlo en la propia web, que no sé si los tendrán por ahí. Biblioteca Asgard sí que los tienen. Bueno, tenéis Sagarmata, que es una campaña de alpinismo, básicamente unos personajes que se dirigen en la actualidad como un equipo de grabación no sé si era al Tíbet o alguna de estas grandes montañas para escalar, y se ven sumergidos en un montón de hechos ahí curiosos. Luego está Escuadrón Arcángel, que es básicamente de unos soldados de élite de varias naciones que de un día para otro desaparecen sin dejar rastro y aparecen, no sé si eran 20 o 30 años después, sin haber envejecido nada. Y bueno, es principalmente una campaña de temática de espionaje militar con temas de rollo sobrenatural. Esta que sí que le va a gustar a gente como Lisandre, Yes y seguramente Niti y Menta, Go to Hell, un grupo de chavales en los 80 que montan el grupo de metal más cañero de la historia, pero que ciertos pactos con entidades y sacrificios les van a complicar la vida por conseguir la fama y ser el grupo más cañero del metal de los 80. Además está ilustrado por un grande que es Penny Molgarejo, que hace un tipo de ilustración muy de panfleto, libreto de black metal ochentero o metalero en general, que mola bastante. Mm, vale, bueno, veo que... bueno, respondo aquí 2 cositas más. Con estas 3 campañas principales se sacaron otro grupo de módulos que son Relatos Asombrosos Años 20, que son varias historias de género pulp, y luego Colección Aventura, Steel Falcon y Corvus Rex. Corvus Rex, que es una aventura de ciencia ficción, y Steel Falcon, de un equipo de rodaje de películas pulp en los años 40, que se ven metidos en embrollos con nazis y cosas así. Estos son los módulos que complementan lo que hay de eSystem. Por si os interesa, pues que sí, es que ya voy, maldita sea. En fin, si os quedan más preguntas de eSystem, ahí tenéis la página, podemos incluso charlar otro día sobre él, etcétera, etcétera. Respondiendo a la pregunta de Jess, que dice que le interesaría saber cuáles son más sencillos para adaptar y crear fichas con magias. Pues directamente SD6 y XD6, porque no tienen reglas per se de magia, son, ya sabes, SD6 es un grupo de atributos y ya está, decides con cuál se hace la magia y ya está. Y en XD6, como tienes rasgos, por ejemplo, Mago de Nigrán, maravilloso. 3 dados. Pues cuando quieres hacer un hechizo nigranés, pues tú tiras tus 3 dados de tu rasgo mago nigranés y ya está. Y si tienes éxito, lo haces. ¿Qué pasa? Son sistemas genéricos donde cuando el máster crea su ambientación, su mundo, tú defines cómo funciona la magia ahí. Entonces, pues en SD6 cabe la posibilidad de que directamente puedas hacer algo estilo D&D, en plan, tienes 3 hechizos por día o un hechizo poderoso por tal, y lo definís entre máster y jugador, o bien en XD6 directamente, pues eso, tú defines cómo es la magia, el máster te pondrá una dificultad si es difícil o no, y ya está. No tiene más. Lo mismo para Risus, que funcionaba con clichés. En eSystem no, ahí tienes que crear una lista de hechizos, por ejemplo. Aunque te viene el funcionamiento de la magia, pues eso, tendrías trabajo por delante. En Minisix lo mismo, Minisix también tiene una lista de hechizos. No sé si había unas reglas caseras hechas por ahí para funcionar sin lista de hechizos, pero ahora mismo no me acuerdo. Y bueno, vieja escuela,
Si tú quieres hacer algo de terror en la actualidad y quieres magia, porque no sé si tu pregunta iba más por fantasía medieval o rollo más de terror actual. Terror, vale. Pues en vieja escuela tienes vieja ciudad, que es para jugar partidas llevando monstruos en la actualidad. Que bueno, puedes perfectamente, yo creo, sin muchos apaños, jugar con personas normales. El caso es que funciona como vieja escuela. El tema de los hechizos, tú defines al máster lo que quieres conseguir con tu hechizo, él te pone una dificultad, tú gastas puntos de poder y ya está, y haces una tirada. No tiene más. Entonces realmente yo creo que cualquiera de esos te valdría perfectamente para el tema de la magia en el terror. Apuesto más por XD6 o SD6, pero bueno, que veo también eso, vieja ciudad o vieja escuela en general, que te podría valer. No sé si con esto ya quedas respondida, Jess, o quieres saber algo más. Sí, vale, bien. Eh, ¿Alguna duda más? Ahora que veo por aquí así más gente. ¿Nita algo que comentar o Menta? Nada, te llamabas Agamarta, ¿no? O como se llame esa campaña de alpinismo. Pues no sé, si no tenéis más dudas así sobre sistemas sencillos, podemos dar paso un poco a comentar consejillos de narrador y cosas así. Pues consejos de narrador, venga, vamos a ello. Bien, mis consejos de narrador. Consejos para narradores que se están introduciendo en el rol, que nunca han dirigido y que apenas controlan del tema de rol. Claro que ahora como tenéis estos reglamentos sencillos que os he ido enseñando y de los que os he ido hablando, os va a ser muy sencillo. Bien, lo primero, no tenéis por qué hacerlo, pero yo considero que puede ser de gran utilidad. Empezar utilizando un módulo ya hecho. Normalmente los juegos estos, si no traen algún módulo ya hecho, de ejemplo, seguramente en las páginas que os he mandado donde descargarlo haya módulos para estos juegos, o incluso podéis adaptar de otros. ¿Por qué? Porque os va a enseñar, por un lado, a cómo estructurar una aventura. Nudo, desenlace, presentación. Por otro lado, os enseñará a ver cómo funciona el sistema, porque te pondrá, si los personajes revisan en la habitación, pues haz que tiren por tal atributo con esta dificultad. Entonces, a base de leer ese tipo de aventuras, el máster va a interiorizar cómo funciona el sistema, cómo estructurar una aventura cuando él quiera crear las suyas propias, a controlar un poco incluso los tiempos, porque muchos te explican cómo funcionan las escenas y cosas así. ¿Qué más? Tomar notas. Tomar notas es imprescindible. Como hace el bueno de Jason Carl, el community manager de White Wolf, cuando dirige Vampiro, lo primero que hace es cuando uno de sus jugadores dice, bueno, entonces le digo esto a tal PNJ, y Jason Carl poniendo la cara de Lisandre dice, ¡ay sí! Y se pone a escribir en su libretita. Bueno, pues haced lo mismo. Cuando estéis en el baño, durmiendo, tened una libretita al lado en vuestra mesita de noche. Cualquier idea que se os ocurra para que creáis que puede ser interesante para una historia, apuntadla porque puede ser el germen de una aventura en el futuro. O cuando estéis jugando una partida, si va a ser una partida larga, pues tomad notas de con quién hablan los personajes, qué afrenta le han hecho a tal personaje, porque son cosas que pueden dar lugar pie a escenas interesantes o a otras aventuras incluso. Eh, ¿Qué más? Actualmente hay mucha gente que le gusta que una aventura esté bien presentada. ¿Y con esto a qué me refiero? A física y estéticamente. Es más fácil para muchos jugadores si tú les enseñas un retrato de un PNJ o una imagen de una escena, un plano de una casa, cosas así, que se puede jugar sin todo eso, que yo durante muchos años lo he hecho.
O sea, alguien que describa bien realmente puede, yo creo, hacerte imaginar cómo son las caras de esos penejotas, cómo es la casa que está describiendo. Pero hay gente que igual no tiene tanta habilidad describiendo o cualquier otra cosa, entonces que tire de imágenes. Es lo más fácil porque hará que los jugadores probablemente imaginen mejor las cosas, lo retengan en su cabeza y siempre van a tener la ayuda visual delante, por lo que siempre va a ser mucho más fácil. Y en jornadas, sobre todo, para vender a jugadores nuevos, a gente que nunca jugó, si le pones cosas bonitas delante, papeles con dibujitos, retratos y cosas así, eso les gusta, les llama la atención y hace que les guste más la partida. O al menos es lo que yo creo. También, para empezar, como hay muchos jugadores que se van mucho por los cerros de Úbeda, que pueden coger y decidir crear personajes que igual no están un poco en consonancia con el resto de jugadores, con la trama, aunque esto normalmente se debería decidir en la sesión cero, como no todo el mundo lo hace, o un máster novato, si su manual no le explica que puede hacer una sesión antes de empezar a jugar, donde se acoten ciertos temas o cosas por el estilo, creo que lo mejor es empezar dando pregenerados, personajes pregenerados a los jugadores. Por un lado, esos jugadores que tampoco habrán jugado nunca tendrán un personaje con una foto muy bonita del personaje, una historia cookie y chachi, y por otro lado tendrá todas las habilidades puestas, todo lo necesario de un solo vistazo. Y como el máster ya va a ser su soporte a la hora de entender el juego, porque como yo digo, el máster debería guiar y acompañar a los jugadores en todo lo que necesiten, pues yo creo que va a permitir que los jugadores interioricen más rápido el sistema y por otro lado que sea mucho más sencillo. Y no sé qué más me dejaría. Eh, Tratad de practicar mucho el tema de las descripciones, que aunque ya os he dicho que se pueden sustituir por imágenes y cosas más bonitas y tal, yo creo que el tener una buena riqueza de vocabulario siempre ayuda y además hace que los jugadores se flipen diciendo ¡guau! Ha dicho se yergue y ni esto. ¿Qué querrá decir? Pero suena tan guay, tan medieval y tan chachi. Pues que Jess pone cara de asco porque a ella no le gustan las descripciones, pero yo sé que a mucha gente sí. Y aparte de eso, yo creo que nada más realmente. Con esos truquitos, consejos, puedes empezar a dirigir. Obviamente ya luego hay más consejos para narrar y demás, pero eso yo creo que ya es para alguien que ya ha jugado. Para alguien que todavía está empezando, creo que debería de ir gradualmente, poquito a poco. Hay gente que se tira a lo loco ahí. Me cojo este libraco de 300 páginas, me lo leo, o solo lo leo en diagonal y me meto a dirigir ahí ya y tal igual. Pero claro, después hay que ir a consultar al manual todo el rato porque no está clara una regla. Igual al máster se la sopla y dice, aquí hemos venido a contar una historia y me da igual que no apliquemos las reglas tal cual. Pero bueno, como hay también otra gente que empieza que quizás no tenga esa valentía para tirarse ahí al ruedo de cabeza, pues lo dicho, yo aconsejo ir poquito a poco, gradualmente, empezar con aventuras ya hechas, donde puedan ver cómo funciona el juego, cómo estructurar una aventura, cómo va la ambientación del juego y el tono que persigue, porque por culpa de no haber aventuras buenas, por ejemplo, bien hechas, tenemos Vampiro, que la gente lo juega como si fueran superhéroes quinceañeros, adolescentes, y se pierde todo el tema del horror gótico personal, que no, porque claro, como no hay aventuras de bien, la gente se queda con ese modelo de ser un superhéroe vampírico y en vez de hacer aventuras de horror personal de bien, pues hacen otra cosa. Pero las aventuras de Testeo de Vampiro Quinta recogen ese horror personal tan molón. Entonces, una de esas aventuras ves el tono que el autor quiere darle a su juego y cómo quiere que se lo juegue, que lo juegue. Que luego tú puedes hacer con el juego lo que quieras. Pero bueno,
Pregunta de Nana. ¿Cómo redirigir jugadores sin ser muy Deus Ex Machina? Eso ya puede tener un poco más de complicación. Tú piensas, Nana, que cuando tú empiezas a dirigir sin tú tener idea y juegas con jugadores que tampoco tienen idea, a ambos grupos os va a dar igual que se salgan de tal. No te va a quedar otra más que improvisar. Pero bueno, es lo que hay. O sea, mi consejo, ¿qué te diría yo? Inténtalos llevar de nuevo a la trama sin que parezca que los estás empujando y forzando a volver al camino. Si tenían que encontrar una información en una habitación que solo está en un armario, pero les da por pasar de habitación y no mirar, pues ponles esa misma información, pónsela más adelante en otro lado. Si tenían que hablar con un PNJ que han decidido el campesino que les iba a decir algo importante, lo matan porque son brutos y son así pues de trolls, en plan, vamos a matar a ese campesino, ja, 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 qué risas. Pues entonces la información que les tenía que decir, pues quizás que se las diga a alguien más importante al que no se vayan a cargar más adelante. Son situaciones que vas a tener tú que sacarte un poco de la manga, porque si, a no ser que los quieras llevar sin libertad ninguna, en plan, no, esto no lo podéis hacer, porque yo precisamente he jugado con Masters, que era su primera vez que empezaban, y aparte de leerte el texto de las descripciones literalmente ahí, entrecortado y demás, porque igual no leían muy bien, luego por otro lado, tú querías, yo le decía de hacer cualquier otra cosa y decían, no, no puedes hacer eso porque no lo pone en la aventura. Al principio es normal que los másters principiantes, al no tener esa experiencia, se vayan a ceñir mucho al texto de la aventura. Obviamente, ¿yo qué les aconsejo? Bueno, no ceñirse totalmente, hacer suyo el módulo, y si se ven con fuerzas y ven que pueden mejorar alguna parte o añadir alguna cosa, que lo hagan, ¿por qué no? Si no, bueno, que intenten ceñirse, pero que tampoco le quiten totalmente la libertad a los jugadores. Otra cosa que se me olvidaba. Parafrasear en vez de leer. Como máster novato puede que te sientas intimidado, ¿no? Por dirigir una aventura de estas que te ponen, bueno, lee este texto a los jugadores para describir algo o para hacer un diálogo. El caso es que si lo lees tal cual, a no ser que seas un gran lector, pues te va a sonar muy forzado, no vas a vocalizar bien igual y puede quedar un poco cutre. Sin embargo, si lo parafraseas, es decir, si tú en tu mente, como te vas a preparar ese módulo un par de veces antes de hacer la propia partida, ya lo tendrás un poquito interiorizado y bueno, podrás intentar, sin mirar mucho para el texto, expresarlo con tus propias palabras, para que quede más natural y no forzado. Puede ser complicado al principio, pero yo creo que eso es, una vez haces unas cuantas aventuras, poco a poco te va a salir mejor. Y cuantas más veces te leas el módulo, cada vez te lo vas a saber mejor. Bueno, seguro que Nit, que ha estado atenta al chat, me puede decir si hay algo más que se pueda comentar, porque no he leído comentarios. Estábamos dando aquí nuestras respuestas alternativas a la solución. De momento más preguntas no hay. Pero si quieres hacer un resumen de las soluciones que se dan en el chat, me parecen de lo más interesantes. Pues lo que pasa es que tendría que ponerme a leer ahora y habría un silencio incómodo de varios minutos. No pasa nada, te resumo yo. Pues Vale. se dan ideas como en las partidas de investigación es interesante que la misma información esté repartida por lo menos en 5 puntos diferentes. Luego dicen, bueno, tampoco pasa nada por si matan al informador que se fastidian y se sigue la aventura por otro lado y se pierde pues un poco esa escena que a lo mejor se podría perder. Otra recomendación es que si no sabes un poco cómo seguir, siempre te puedes tomar un tiempo, ir al baño, sacar tu móvil, buscar en Google, socorro, cómo masterear una mesa sin hacer ciertos usos y al final pues un poco sacar ahí de la inventiva
Bueno, yo Y aporto el yo creo, último truco. Preguntar en Galicia Rolera. Cuando estás dirigiendo, en medio de una partida, dices, chicos, un momento. Escribes en el server de Galicia Rolera, ¿alguien me puede ayudar? Acaban de hacer esto mis jugadores. ¿Qué puedo hacer? Y si no estoy yo, porque casi siempre estoy, estará Lisandro, estará Nit o muchas más personas que podrán daros una solución rápida y express para aplicar en vuestra partida. Ahora bien, las soluciones que estáis aportando están bien, pero tenéis que pensar que la persona que está dirigiendo no ha dirigido nunca. Que, por ejemplo, se tenga que pensar otras 5 escenas donde pueda dar la misma información, igual es demasiado para esa persona, igual ni se le ocurre, porque está intimidada, está utilizando un módulo ya hecho, lo habrá leído un par de veces y tal. Entonces, bueno, como todavía igual no tiene la confianza necesaria, pues claro, hay que pensar que muchas de las soluciones que podíais aportar son más válidas para un máster que ya ha dirigido algunas partidas que no para alguien que es su primera partida. Que eso es lo complicado realmente. Y bueno, yo por mi parte creo que ya lo he dicho todo, ¿no? O sea, es que mira, otro truco más que se me acaba de venir ahora. Dirigir, 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 dirigir. Y jugar y jugar y jugar y jugar. Porque eh, ¿cómo sabe Fian todas estas cosas que hablan? Porque ha tenido muchos años para hacer el vago y jugar y ya está. Porque estas cosas se adquieren con la práctica realmente. Cuanto más juegues, cuanto más máster es, pues irás descubriendo por un lado tu propio estilo. No os fijéis en Matthew Mercer, en Critical Role. Es un actor de doblaje. Es un tío que lleva muchos años jugando. Normal que sea muy bueno. Y que eso no os eche para atrás, porque vosotros habéis empezado a jugar a rol ahora y tendréis muchos años, a no ser que os atropelle un coche, para dirigir, dirigir, jugar y jugar, descubrir vuestro propio estilo y, y mejorar, obviamente, porque nadie nace aprendido. Y muchos de nosotros cuando empezamos a jugar a rol no había internet. Yo empecé con un manual de dragones y mazmorras con 10 años, sin internet, sin tener a nadie a quien ver dirigiendo. Y tuve que aprender, pues, al principio, ¿sabes? Cogía cartoncitos troquelables, los movía por un tablerito y hacía ¡pum! ¡Muerto! Y cogía moneditas del Playmobil que ponía al lado de los monstruos y me los llevaba. Porque no sabía dirigir. Pero a base de ir comprando otros manuales, leerlos, ver los ejemplos que ponían esos manuales, pues fui aprendiendo cómo dirigir. Y jugando con otra gente, viendo a otros masters, tú vas cogiendo de aquí y de allá y te vas quedando con lo que más te guste y lo que más te sea sencillo. Y yo creo que así es como uno se convierte en un máster de bien. Ni te ha quedado convencida. es que yo creo que si todos hablamos de la primera partida que hemos mastereado, seguramente podremos decir mínimo 20 cosas que hicimos mal la primera vez. Al final, la práctica es lo que hace el maestro y yo creo que me río porque ya se ha puesto un 18. Hay experiencias y experiencias, así que mira, al final pasa esto también. Por mucho que dirijas mal, yo creo que una de las mejores recomendaciones para una persona que empieza a dirigir es no pasa nada, no es un trabajo, no es una obligación, todos tienen que estar en la mesa para pasárselo bien. Y todos Esto, en la mesa tienen que contribuir a que se pase bien, no es solo tu responsabilidad como máster. Entonces, pues disfrutar, reírse e incluso aprender de esos errores a posteriori sin darle mayor preocupación, porque es un juego y todos estamos ahí para pasarlo bien. claro, así es. Estamos para pasarlo bien. Esto es un hobby. No os va la vida en ello. No vais a vivir publicando rol porque eso es imposible, al menos aquí en España, así que quitaros la idea de la cabeza. Podréis decir, he maquetado, he escrito alguna cosa, pero no os dará ni para pipas, que lo sepáis. Pero bueno, que masterear mola y bueno, y que práctica, práctica. Leer muchos módulos de muchos juegos diferentes, porque por un lado así eh, puede que haya juegos que tengan estructuras narrativas diferentes, que tengan mecánicas diferentes, y yo creo que para, para poder tener una mente
amplia y bien formada en este hobby, lo mejor es probar muchos juegos, jugar mucho, siempre con las ganas de pasarlo bien y que no se importen las críticas que os diga gente de internet o cosas por el estilo, porque cada uno tiene su estilo y en el fondo esto es para pasarlo bien con vuestros amigos, así que alegrías mil. Y si no, cualquier... Ah, bueno, algo que es fundamental para un máster novato. Imponed un tributo. Aún encima que vais a poner la puta casa para la partida y os vais a currar la partida, que los jugadores os traigan comida, que vais a hablar mucho y se os va a secar la garganta y necesitáis beber bien. Coca-Cola, ¿eh? No digo alcohol, que mezclar alcohol y rol puede dar cosas muy raras. Pero lo dicho, la comida, porque la comida mola y es bien. Y creo que ya con esto, ahí ya no tengo más que aportar. Bueno, a lo mejor alguien quiere dar algún consejillo más que le haya ido bien mientras dirigía. Es una buena idea. Sí, sí. Bueno, yo no sé si habías comentado tú, Nick, de hacer un poco así ahora coloquio, si Es que yo quieres. Y creo bueno, que son las hay mucha gente por 11:43, aquí. pues Ujú. si queréis ir dando opiniones, consejillos, incluso si queréis comentar alguna cosa de los sistemas que os dieran alguna idea a la hora de masterear o algo, pues eso. No sé si queréis levantar la mano, poner algo por el chat o... Jess, ¿quieres aportar algo? Es que se comentaron ya un montón de cosas. Pero no sé si me veis con el micro bien. Sí, bueno, se te escucha... Bueno, Puedo hablar aquí abajo. Habían comentado también quién era Jorge o algo, se llamaba algo así, antes de decir que no podía participar en la charla. Había dado también algún consejillo. Yo es que para mí lo más importante es la flexibilidad. Sí, el módulo te va a poner lo que te ponga, pero después tienes que salirte un poco, acordándome de la partida de Patri en la que pues apareció un cadáver por ahí. Yo dije que le buscaba en los bolsillos a ver si tenía algo y me ignoró porque en el módulo no ponía nada de que tuviera algo en los bolsillos y me ignoró completamente. Entonces, pues no sé, te inventas que tiene 5 duros o lo que sea y ya está. Y sales del apuro en un momento rápido sin más problemas. Ahora bien, cuidado con lo que te inventas. No pongas que tiene una tarjeta del club de no sé qué de dónde porque se van a ir hasta allí y ahora tienes que inventar el club. Entonces, inventarte algo así ligerillo que se puedan esperar y que no llame mucho la atención. es como lo que comenté de esos másters que no te dejan salirte porque no aparecen en el módulo. Pero Claro, que en másters que es la primera, segunda vez, puede pasar, pero bueno, de los errores se aprende. claro, simplemente llevar eso pensado que te vas a tener que hacer en algún momento de todo y puedes improvisar, pero intentar no emocionarte demasiado improvisar, simplemente salir de ahí rapidito. Es que si no queda como raro, en plan, me ha ignorado. Yo ya no insistí porque supuse que era por eso, pero a lo mejor otra persona pues le insiste porque, oye, me estás ignorando. Y ahí te puedes empezar a agobiar. ¿Quién puede querer ignorarte, Jess? El Fian, que no me contestaba la pregunta, por ejemplo. Joder, porque ya estaba hablando de otro tema, había que terminar primero una cosa para ir luego con la otra. Ya. Lizándrez, tú como máster experto, como déjate de no name ni mierdas de esas, tú eres élite, cuéntanos. Como dicen en la ONU, yo cedo mi tiempo a las personas nuevas que han entrado hoy en la charla. Eso es un... No me apetece hablar porque soy rancio. Menta. Ya estás Ahora, desmuteado. hola. Se te Sí. escucha, se te escucha. Yo mucha experiencia dirigente en realidad no tengo, ¿eh? Tengo poquita, tengo más de jugadora. Pero sí que cuando tengo que dirigir algo, lo que hago primero es, pues, me hago una idea de la historia que quiero contar. A veces me hago mis propios mapas mentales o mis esquemitas para tener la información, pues, a mano cuando voy a dirigir. Y a lo mejor tengo una libretilla con los nombres clave apuntados o un documento de Word con cosas apuntadas
y en la partida las miro porque sé dónde están, me sé la información y si se me olvida de un nombre, pues está ahí el documento, el POSIT, la libreta de referencia, donde ves las cosas así fácilmente. En la última que dirigí, de hecho, en Navidades, tenía una hoja de libreta con todos los nombres escritos de los personajes, sus lazos con los PNJs importantes y más o menos el lazo que les unía a cada uno para así ya localizar en partida y no equivocarme de nombre. Y otro consejo es básicamente que le pongáis ganas a la historia que queréis contar y que intentéis, sobre todo si son partidas en las que os dan los personajes los jugadores, intentéis coger las historias de los jugadores y un poco por dónde tiran ellos y construir también con ellos, pues que a un jugador le metas cosas de su historia en la partida o de su trama o le metas un hermano que había mencionado en la historia, pues le suele emocionar mucho y se vienen arriba y es como que se involucran más en la acción que está pasando. Y a mí me parece que como máster es ideal intentar que toda la gente se sienta involucrada de un modo o de otro en la historia que estás contando. Porque así también es más fácil que todos remen en la misma dirección. Vale. Y ya. Nit, ¿algo más que aportar? Sí, recogiendo un poco el comentario de Jess, Jorge lo que recomendó, porque se lo habían recomendado a él, es que aunque dudases de una regla durante la partida, mientras estás jugando, sigas adelante aplicando lo que tú creas que va a favorecer al jugador y luego cuando se termine revisar esa regla. Es un principio básico para no parar una partida y no frenar el ritmo ni la narración y que la gente siga disfrutando. Ese es su consejo, me parece un consejo muy interesante. Y luego a mayores, pues yo lo de apuntar cosas para mí es fundamental porque tengo memoria de pez y me gusta dirigir noir investigación, así que imaginaros la combinación, lo desastroso que es. Luego he aprendido a hacer cronologías porque también tengo mucho problema con las líneas temporales y muchas veces se te olvida, esto pasó el lunes, esto pasó el martes y a veces se te cruzan un poquito las cosas ahí porque no tienes una cronología delante. En otras partidas no es tan importante, pero bueno, tener una cronología también te ayuda a tú ver qué sucesos quieres que pasen en tu partida o que tienen que pasar y saber un poco pues la guía que estás siguiendo para llevar a la gente hasta allí. Y va a decir algo más, pero como efectivamente tengo esa memoria de pez, pues ya no me acuerdo qué otra cosa iba a decir. Bueno, si quieres paso al siguiente y luego si se te acuerda, pues ya lo comentas. Me parece correctísimo. Muy bien, señor Román, venga, para que no se queje de que le tengo abandonado. ¿Quieres comentar algún consejillo para narradores que comienzan? Pues la única cosa que recomiendo es que improvisen mucho y que no tengan miedo de hacerlo. Y ante la duda, pida todo. Que con un poco de suerte funciona. O no. Bueno, hay que pensar que no todo el mundo es guay improvisando, pero bueno. A ver, cada director de juego va a tener su forma de dirigir. Y cada director de juego y a cada persona se le da bien una cosa u otra. Por ejemplo, yo soy malísimo narrando y describiendo, con lo cual uso muchas ayudas visuales. Ujú. Pero eso, realmente todo depende del director y de cómo quiera dirigir su partida. Yo, por ejemplo, sé que jamás podré hacer una descripción tolkieniana, pero igual a una persona a la que le encanta leer Tolkien y las descripciones y se lo pasa pipa con la rueda del tiempo, pues igual narrando una descripción de un árbol hace que la gente lo flipe. Pero sí, lo ideal es que cada uno encuentre con lo que se siente cómodo y aproveche sus ventajas. No todo el mundo es igual, gracias a Ujú. Dios. Así que cada Pues sí. uno que busque su forma de dirigir y que rece para que funcione.
Correcto, Y mucho más correcto. no tengo que decir. Acabo de ver de que han subido por ahí un Star Wars vieja escuela, creado así hace poco. Ya lo compartiré por aquí si a alguien le interesa. Y bueno, siguiente, Nita. Tú que además en Galicia Rolera has dirigido tu primera partida de rol sin tener experiencia previa. Y que me acosaste ahí a preguntas sobre cómo utilizar SD6, además. SD6, ni más ni menos. Pues cuéntanos, ¿qué es lo que aconsejarías a alguien que va a dirigir por primera vez? Un poco lo que ya se ha dicho, ¿no? De no ir a lo loco porque te puedes meter en un berenjenal y no saber cómo salir de ahí. ¿Crees- Eh, Te iba a decir, ¿crees que haber utilizado SD6, un sistema ligero, sencillo y gratuito, ha podido ayudar a meter tus ideas para narrar esa partida? a ver si me ayudó bastante. Lo que pasa es que a la hora de plantear el combate tampoco supe cómo hacerlo y quedó muy flojo. Yo tengo otra pregunta, perdón que te interrumpa, Fien. Sí, sí. Hilando un poquito, y Nita también, hilando un poquito con lo que dijo Jess en el chat de la codirección, porque yo jugué esa partida como jugadora con Nita. ¿Te ayudó el hecho de que hubiese alguien en la mesa que ya supiese dirigir, que conociese el sistema y si tenías alguna duda poder decir durante la propia partida, oye, Nit, ¿cómo iba esto? ¿Qué tengo que tirar? ¿Te ayudó? ¿Te hizo que fuese más fácil como máster? Sí, me ayudó que tú y Zupe estuvierais ahí tranquila, Anita, tranquila, y me dijerais que tire esto, que porque lo cierto es que la primera vez que se dirige con dados es un poco chungo. Hay que apuntarlo, tener un co-master en la partida. O al menos abogado de las reglas. Sí, no es tanto que influya en la dirección, sino que influya en, oye, que se me había olvidado un poquito cómo iba esta mecánica, ¿me echas un cable? Y tú digas, sí, hay que tirar esto. Porque al final la parte narrativa Anita la hizo perfectamente, o sea, lo de contarnos la historia, lo de dirigirnos para que fuésemos a X sitio o a otro sitio lo hizo muy bien, pero las mecánicas a veces cuestan, incluso los sistemas más sencillos. Así que, pues, una ayuda nunca está de más. Y os lo agradezco de corazón. Fue un placer. Y ya, no sé, sí, eso, tener un co-master al lado. Y tener un Fian en tu vida, sin duda, eso ayuda siempre. También. Bueno, vamos a preguntar al gran gurú de Mundo de Tinieblas. Alexander, ¿quieres aportar algo? Tú como anciano máster que fuiste. No sé si solo nos escuchas de fondo, porque te veo muteado, pero no te desmuteas. Ahora. Nada más. Cuéntanos. Has muteado. Yo creo que realmente, y siempre lo digo, hay que animarse a dar el paso. Y luego, pues, a partir de ahí ir mejorando, ver lo que falla, ver lo que funciona, ver lo que gusta. Pero sencillamente hay que animarse muchas veces. Y bueno, si hay módulos ya hechos, si hay un manual básico, pues tomarlo como iniciativa de referencia. Eso no quiere decir que el manual básico, el sistema ya sea perfecto y que la primera partida vaya a salir bordada, pero precisamente en plan de con la partida ya hecha, con el sistema ya más o menos repasado, pues sencillamente lanzarse a dirigir y luego, después de cada partida, hacer un examen de conciencia, por así decirlo. Esto no funcionó, esto no gustó, o mejor hubiera sido cambiarlo, o la próxima vez ignoro esta regla que no hace más que complicar las cosas. Es así como se va mejorando poco a poco, pero también hay que tener la voluntad, no en plan de llegar cada día con los deberes a medio hacer,
con el sistema, bueno, ya lo iré viendo sobre la marcha. Ser un máster, pues bueno, pues requiere experiencia y cierta constancia, como todo en el fondo. Pues muy bien. Zupe, venga. Tú que te estrenas hace poco con Hitos. Cuéntanos algo. Pues a ver, por no repetirme, hay un truquillo que escuché una vez y que creo que puede ser un poco útil también, que es tener una lista corta, tampoco hace falta que sea mucho, de nombres que te puedan surgir en la partida, porque hay muchas veces, o sea, a mí me ha pasado con personajes con PNJs que a lo mejor en mi cabeza es el panadero y punto, pues de pronto pregunto a los jugadores, ¿y cómo se llama usted? Y te quedas ahí un rato, entonces el tener ahí una breve lista de nombres que a lo mejor los usas y a lo mejor no, ya que existen los fantasy name generators y cosas de estas, pues puede ser útil. Muy bien. Pues, Nana, venga, dinos algo. No sé cuántas veces habrás dirigido, pero con todo lo que te documentas seguro que algo puedes aportar. No sé si Nana nos escucha. Ah, bien. ¿Estás ahí, Nana? Que veo que estás desmuteada, pero no hablas. ¿O será que no se te escucha? Pues a Nana de momento, si está hablando, no la escuchamos. No sé por qué. Nana, si nos escuchas, intenta solucionarlo. Y mientras, Lizándrez, ¿quieres comentarnos tú? Porque como dejaste paso a los demás, ¿no? Pues ya va siendo hora de saber tu opinión. Si no quieren hablar, pues nada, que le vamos a hacer? No sé, estaba intentando acordarme de algunas cosas que hemos dicho en charlas que hemos hecho sobre dirigir. Y no sé, así algo importante que nos haya dicho. Si se me permite añadir, yo diría Añade. que algo interesante es utilizar las primeras sesiones de juego para probar el sistema, introducir situaciones que permitan probar el sistema de distintas maneras, en plan de ya no solo combate, relación social o investigación, dependiendo del juego, en plan no centrarse siempre en las mismas tiradas, también probar distintos escenarios que puedan dar pies o a probar determinadas reglas. Pues dicho eso por Alexander, Lizándrez, ¿ya habías dicho lo que tenías? Hombre, como gran parte de la charla ha ido también sobre sistemas, y a lo mejor a la gente le puede agobiar saber qué sistema escoger antes de ponerse a hacer una partida o antes de dirigirla, yo creo que eso depende bastante de las circunstancias de la persona, del tiempo que tenga, de con quién está jugando, si quiere hacer partidas a un juego que está haciendo a lo mejor alguien del grupo, o no tiene un grupo y tiene que decidirse por alguno para buscar a gente. Y no sé, también depende si le gusta algo más narrativo, que no tenga muchas mecánicas, o le gusta un sistema que sea más simulacionista, que tenga muchas mecánicas, mucho detalle. Y si se tiene que decidir por alguno, yo creo que debería decidirse, aunque esto sea, a lo mejor sea un poco impopular, por un sistema o una ambientación bastante asentada y famosa. Porque creo que lo va a tener más fácil, sobre todo para encontrar jugadores y para también encontrar partidas para jugar. También va a ser una línea que a lo mejor dure más tiempo y pueda estar dirigiéndola y jugándola más tiempo sin problemas. Y también son sistemas que tienen más ayudas, hay más gente que te pueda ayudar.
yo creo que es mejor que, a ver, los sistemas alternativos, si son breves y tal, como los que tú has nombrado, pues guay. Pero, vale, pero llama más a lo mejor ofrecer una partida de D&D o de Chulu o de Vampiro que decir, voy a hacer una partida de XD6 de tal, que puede estar muy bien, pero si quieres jugar mucho y encontrar muchos jugadores y hacerle a mucha gente, o tú ser un jugador de ese sistema, lo vas a tener más difícil. Claro, Y al el fin y al tema es cabo hay que que jugar y dirigir mucho. sí que es verdad que es para notarse que quizás utilizar franquicias conocidas para jugar va a hacer que todo el mundo tenga más idea de la ambientación que están jugando y demás. Pero también te digo que, claro, los juegos que puede haber actualmente, el Anillo Único para El Señor de los Anillos, el Star Wars de Edge, de Al Filo del Imperio, son libros gordos y que normalmente van a necesitar unas cuantas lecturas aparte de dados raros algunos. Eso para alguien que empieza y pues igual puede echarlo un poco para atrás. Ya Pero sé, bueno, por la siempre puede ambientación, utilizar, dices. no tanto por la ambientación, sino por los sistemas de los juegos de franquicias. O sea, tú decías que utilizar una ambientación conocida, famoseta, pues si yo quiero jugar al Señor de los Anillos, el juego del Anillo Único es un poco que te van a hacer falta unas cuantas lecturas para entenderlo bien. Si la idea es iniciarse con algo sencillo y rápido, pues bueno. Pero bueno, que todo es posible en este mundo y que empezar Sí. con un juego más complejillo es factible. Nana, ahora ya puedes hablar, ¿quieres comentar algo? ¿O vas a seguir ahí? Ahora ya puedo. Ahora sí, ahora sí. Que te hayas conectado el micrófono. A ver, yo es que no tengo mucha experiencia de qué es lo más adecuado, tal, solo que veo que funciona porque yo he leído, anda que leer sí que he leído. Y al final los consejos incluso que lees o que te recomiendan es mejor probarte a ti mismo, ver qué cosas fallas e intentar de ahí oír los consejos para solucionar los aspectos que más te cueste. Por ejemplo, ha dicho lo de la narración, entonces a alguien que no sea, le cueste a lo mejor empezar, que me pasa a mí, lo que intento es escribirme un esquema para que no empiece hasta que le cojo ya un poco el truquillo. Si te cuesta más alguna escena, pues intentar tener esquemas. Y luego a mí lo que me ha funcionado, pero es que ya lo han dicho, lo de esquemas muy sencillos. O sea, más que tener eso algo escrito que te va a costar pillar la línea, tener diagramas de flujo que vas orientando y ahora vamos por aquí y sobre todo las relaciones entre los personajes para que no queden como seres que solo respiran y comen y no hacen otra cosa más. Y es que depende un poco de la forma de cómo es cada uno y los fallos que tenga más en una cosa u otra. Por ejemplo, los que se atasquen más con los sistemas, pues oye, tener muy bien preparado y hilado el sistema aparte para que no duden y tirar para adelante como tal como esté. Y no se me ocurre nada más que aportar. Bueno, bien, bien. Los listados, por cierto, están muy bien, incluso de ciudades. Que luego no pase de ¿y qué pueblo es? Y empiezas o algún tipo de mapa para que no sea una locura cada vez que estás describiendo algo y ya no saben dónde, en qué dirección van o qué es esto. No hace falta que se lo muestres, pero que te das una idea de que si les estás escribiendo que atraviesan un campo y llegan a un bosque, que luego den la vuelta y no se encuentren ni el campo ni el bosque y dirán, pero ¿qué ha pasado? ¿Un fenómeno espacio-temporal o algo así? Pues muy bien. Ahora Nita se acaba de acordar de eso que le faltaba por decir. Cuéntanos, Nit. Vale, esto a lo mejor suena demasiado básico y la gente dirá, buah, pues es que es lo más normal del mundo. Pero es algo que cuando estás si te pones muy nerviosa o si estás muy pendiente de las mecánicas, a veces falla, que es escuchar activamente a tus jugadores. Es la cosa más básica que tienes que hacer como máster cuando estás dirigiendo. Es escuchar lo que te están diciendo tus jugadores y seguir, si tiene una lógica su tipo de actuación y narrativa, lo que ellos te van indicando. Entonces es muy importante que los escuches, porque a veces estás pensando, uy, ¿qué tenían que tirar ahora? Y ahora va a venir este enemigo y ahora tengo que estar pendiente de estas mecánicas. Escúchalos, respóndeles y ya luego piensa qué tienes que hacer con las mecánicas del juego.
Pues sí, una gran verdad. Hay que escuchar a los jugadores. No decirles que sí a todo, como dicen algunos, porque si no se puede armar la mar y morena, hay que tener filtro y ser coherentes, pero escuchar desde luego lo que tengan que decir y qué cosas les gustaría hacer. Y como dice Menta, pasárselo bien, que a fin de cuentas esto es un juego. Y ahora ya que todos habéis dado vuestras opiniones, que ya hemos comentado consejos, hemos comentado sistemas, viendo la hora que es, pues yo creo que se puede terminar la charla aquí, a no ser que alguien más quiera añadir algo. Iba a preguntar yo a Morgan, decir, ya sé que no has dirigido nunca, pero igual te interesaría dar tu opinión sobre todos los consejos que se han comentado, los juegos que se han dicho, si por algún lado te ha ayudado para cuando tengas que dirigir o cómo lo ves, o si prefieres no decir nada y terminamos aquí la charla. Lo mismo dicho por Lady Farsaw, si quiere comentar algo, pues eso. No sé, o sea, yo me dio el caso eso de que me encontré con varias amigas que querían jugar a rol, pero nadie que nos pudiera dirigir, al menos en ese momento, y entonces yo me encontré con una situación en la que, como soy una persona a la que le gusta mucho el lore y el tema de mundos y tal, pues me encontré de repente con, bueno, pero si no hay nadie que dirija, diriges tú. Y yo tipo, a lo mejor esta no es la mejor idea que habéis tenido en vuestra vida. Entonces sí que está bien, sobre todo, un sistema con mecánicas, porque por ejemplo, el mundo y la cantidad de opciones que hay a nivel de construcción de situación y de ambiente, que por ejemplo tiene dragones y mazmorras, pues es impresionante, pero claro, tiene unas mecánicas internas de juego que a lo mejor si vas de primeras dices, me lo he pensado mejor no, hoy no juego. Porque, por ejemplo, yo tuve un primer contacto con el rol con 17 años, 18, y fue Pathfinder. Y como jugadora simplemente, y al final no estaba entendiendo nada. La persona que hacía de máster no era una persona que se preocupara mucho por la gente que estaba empezando, entonces al final quedó en nada, pero porque la máster precisamente daba por hecho muchas cosas y no, la gente no entendía lo que estaba haciendo, yo no entendía lo que estaba haciendo, me estaba pidiendo un montón de cosas en un montón de fichas que no estaba comprendiendo para nada. Entonces, pues creo que es importante darle a la gente la opción de unos sistemas más sencillos para empezar y que los guíes bien al fin y al cabo. Que al final es escuchar a la gente con sus dudas y ser capaz de hacerlos no sentir estúpidos realmente. Cuando te están. Y nada, reflexión. Yo personalmente prefiero jugar un par de partidas o one shots o lo que sea antes de dirigir, pero dirigir me parece una cosa muy guay y que estaría muy bien una vez se coge un poco de experiencia. Y de Hasta los, aquí mi reflexión. y de los sistemas que he estado comentando, ¿hay alguno que te ha llamado especialmente la atención? Hombre, la versatilidad de vieja escuela, teniendo como un montón de versiones diferentes para lo que más te guste, o sea, ya lo había leído antes cuando me lo mandaste y la verdad es que ahora también ha sido el que más el que más me ha mantenido la atención también, la verdad. Bueno, pues nada, después de que hayas jugado unas cuantas partidas, estaremos ahí al tanto de esos prodigios que sé que vas a hacer como máster seguramente. Veremos. Primero tengo que aprender a jugar. Vale, eso es lo principal, eso es lo principal. Y por último, no sé si Lady Farshaw querría decir algo, comentar algo, que veo que escribes, ¿no? Pero si prefieres comentarlo por aquí en abierto, pues ahora es tu oportunidad. Antes de que cerremos la charla. Ah, bueno. Vale, vale. No puede poner el micrófono. Bueno, pues nada. Colorín colorado, yo creo que esta charla por hoy ya se ha acabado. Os doy las gracias a todos y dentro de 2 miércoles, supongo, volverá a haber otra charla. No me preguntéis de qué, son cosas que van surgiendo así
unos días antes de la charla porque somos muy vagoncetes. ¿Por qué hablas en plural? ¿Me puedes decir por qué hablas en plural? Vale, soy un vago. Nit y Menta y Jess son muy trabajadoras y soy el único vago del staff, es lo que hay. Pero soy un autónomo que sufre mucho, así que está justificado. Eso es verdad, eso es verdad. Un poquito de apoyo nunca viene mal. Pues eso, espero que os haya gustado, que os haya servido de mucho, que de aquí yo sé que van a salir Masters, que bueno, que dieran un día quién es Matthew Mercer. Todos queremos jugar con Nana o con Lisandre, con Román, no, porque todo el mundo odia a Román, excepto cuando saca la comida y la pone en la mesa. Entonces ya es el máster favorito de todos. Pero bueno, así que nada. Os invito ahora a que si queréis, ahora vamos a cerrar la emisión, pero tenemos la tradición de quedarnos en poscharla, como sabéis, para hablar ya abiertamente de lo que queramos, rol o lo que se cuece. Muchas veces simplemente cotilleos y salseos del mundo rolero. Así que muy buenas noches y nos vemos para dentro de 2 miércoles.